Muy buenas tardes, estimados amigos. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este evento que ha tenido a bien organizar el Colegio de Tamaulipas dentro de su ciclo de conferencias. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia denominada Globalización, mitos, retos y oportunidades. Conferencia que será impartida por el doctor Carlos Bustamante Lemus, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Nos acompaña en esta tarde el candidato a doctor Luis Eduardo Ramírez Sirgo, coordinador general académico del Colegio de Tamaulipas. Es muy grato contar con la presencia del doctor José Luis Pariente Fragoso, secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Me permito dar lectura a una breve semblanza académica y profesional de nuestro invitado, el doctor Carlos Bustamante Lemus. El doctor Carlos Bustamante Lemus es economista, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, obtuvo su doctorado de Filosofía por la Universidad de Londres, Reino Unido, octubre 2003. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es investigador definitivo titular C en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En cuanto a sus actividades docentes, quiero destacar que el doctor Carlos Bustamante Lemus es miembro del Padrón de Tutores en los programas de posgrado en Economía y en Urbanismo de la UNAM. Coordinó el posgrado en Economía UNAM, sede Instituto de Investigaciones Económicas de 2010 a 2013. Es autor y coautor de más de 40 libros y capítulos del libro, así como de numerosos artículos en revistas especializadas. En cuanto a su participación en organizaciones profesionales, cabe destacar que el doctor Carlos Bustamante Lemus es miembro y expresidente 2007-2010 de la Asociación Mexicana de las Ciencias para el Desarrollo Regional, AC. Forma parte del Comité Consultivo de la revista Investigaciones Regionales, editada por la Academia Española de Ciencias Regionales en Alcalá de Henares. Presidente de la mesa directiva y miembro fundador de la Asociación de Exalumnos de Economía de la UNAM, generación 1963-67. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, AC. Miembro de la Asociación Internacional de Ciencia Regional. En la función pública ha desempeñado diversos cargos públicos a nivel medio superior en el gobierno central, descentralizado y del Distrito Federal, entre ellos la antigua Secretaría de Industria y Comercio, ahora Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, Pemex, el Fideicomiso para Obras Sociales a Cañeros y la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, en actividades de planeación, programación y control presupuestal. Cedemos la palabra al doctor Carlos Bustamante Lemus. Muchísimas gracias. Agradezco en primer lugar la atenta y muy cordial invitación de mi amigo el candidato doctor Matías Canales, así como de su secretario académico Luis Eduardo Sirgo y también del resto de mis compañeros del Colegio de Tamaulipas. Y también saludo y agradezco mucho la presencia de ustedes, funcionarios públicos, profesores y algunos alumnos y miembros de este colegio y de otras instituciones de educación superior del Estado.
quiero también anticiparles que voy a presentarles esta ponencia sin ser yo un experto en globalización. Y aunque si bien, como lo han dicho, mi formación original es de economista, pues la visión que yo he adquirido a través de décadas, digamos, de trabajo, experiencia y estudio, ha sido más bien en el campo de la planificación, que esto y contiene la ventaja de poderse alimentar, digamos, intelectualmente de algunas otras disciplinas del conocimiento, ¿no? Como es la geografía, la sociología, antropología, ingeniería, arquitectura. Y todo esto, bueno, hace que, por lo menos en lo que ha sido la experiencia propia, creo que me da una visión un poco más allá de lo que pudiera ser la visión meramente de un economista puro, como a veces se dice, ¿no? Entonces es en este tenor que la exposición que voy a hacerles está inmersa en esta multidisciplina, sin olvidar que obviamente me recargo un poco más en el análisis económico, pero esto tiene o intenta ser una visión multidisciplinaria, con lo cual, digamos, yo al fin o casi al final de mi exposición me gustaría que tuviéramos más bien un intercambio de ideas, comentarios, reflexiones respecto a este tema, ¿no? Que es de lo más, no solamente actual, porque es en lo que hemos estado viviendo por años, sino necesario conocer a fondo y reflexionar para ver cuáles pueden ser las perspectivas tanto para nuestro país como para el estado de Tamaulipas, como para el ámbito académico y escolar. Entonces, en este sentido es que vamos a hacer esta exposición, que yo quise llamarle así: globalización, mito, reto y oportunidades, porque, bueno, ustedes verán que hay algunas cosas que o se conocen poco, o en el ámbito, digamos, masivo, son algunas creencias con información muy parcial, porque desgraciadamente estamos inmersos en medios de comunicación bastante amarrados, por decir así, y que para ojos, digamos, profanos no es fácil comprenderlos en su mayor magnitud, ni siquiera para uno mismo, ¿no? Entonces trataremos de hacer esta exposición, y en el momento en que ustedes también quisieran detenerme con algún comentario o pregunta, pues con mucho gusto está en mis alcances responderla, lo haré con muchísimo gusto, ¿no? Porque eso sí, siempre se los garantizo desde ahora. O sea, estoy abierto a cualquier comentario, pregunta, duda, ya sea que concuerde con mi forma de pensar, de ver las cosas, o aunque no lo esté, también a mí me va a servir. Bueno, para principio de cuentas, pasamos a la primera. Quise yo presentar esto, el rayo como que no se refleja aquí, en una definición o pretendida definición de qué es la globalización. En términos muy sucintos, es un proceso multidimensional. Es decir, que, como yo ya lo anticipaba, no solamente es un proceso que se puede ver desde lo económico, se está inmerso en lo social, en lo político, cultural, ¿no? Técnico, material, geográfico, ¿no? Su expresión más determinante es la interdependencia global, ¿no? En todos los mercados financieros, que esto ha sido, digamos, permitido, favorecido en mayor medida gracias a los adelantos científicos tecnológicos y también a estos avances técnicos que han permitido también interactuar con mayor velocidad en el mundo a través de espacios geográficos realmente planetarios, ¿no? Entonces, esta
información, ha permitido una comunicación cada vez más rápida, más global, por así decir, mundial, y que es favorecida por la liberalización y la desregulación que se da en el ámbito nacional de la mayor parte de los estados nacionales del mundo. Entonces, ¿en qué consisten estas características de la globalización? Uno, en la interdependencia global de los mercados financieros. Esta interdependencia de los mercados financieros se da porque, aunque el dinero está en poder de los bancos, pero los bancos a su vez son depositarios y tenedores de todos nuestros fondos de ahorro e inversión que todo el público en general tiene. Entonces son recursos de todos. Entonces, al ser recursos de todos en poder de los bancos, es que esto se convierte en una cuestión global. Esto no quiere decir que igual se mueve de manera pareja o balanceada en todo el mundo, sino que las mismas inversiones de capital que gestionan, producen y toman en consideración los bancos hacen que esto se mueva con gran rapidez y afecte los mercados de capital del mundo, ¿no? Y de igual manera, este movimiento de capitales también produce que las monedas nacionales, o sea, las divisas internacionales, también se estén intercambiando a gran velocidad y se puedan de alguna manera manejar y controlar a través de estos mercados de capital, y por lo mismo es que afectan de una manera global. Un ejemplo de ello es que esta reciente crisis financiera inmobiliaria que surgió en 2007 y que se agudizó en el 2008, pues ha afectado prácticamente todas las economías nacionales del mundo, ¿no? Entonces eso es una prueba de cómo impacta esta interdependencia global de los mercados financieros. La otra característica es la desconcentración e interdependencia de la producción. Es que esta producción de bienes y servicios, los servicios están servicios financieros, servicios al productor, al consumidor, etcétera, está también globalizada. Esto no quiere decir que todos los productores de bienes y servicios estén inmersos en esta globalización, pero de alguna manera, ¿sí?, mayormente, y esa es la tendencia, de que se van concentrando. Por ejemplo, aquí algunas cifras: en torno a redes productivas de 53,000 empresas multinacionales y sus 415,000 empresas auxiliares, las cuales emplean solamente a unos 200 millones de trabajadores en el mundo, que apenas sería un aproximado de 6.7 de los 3,000 millones de personas que laboran en todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esta, digamos, aparente cifra reducida, todas estas redes multinacionales y sus empresas auxiliares generan el 30% del Producto Bruto Total generado a nivel mundial y 2/3 partes del movimiento que se da del comercio mundial, ¿no? Entonces eso puede darles a ustedes una idea de esta interdependencia que existe en la producción y distribución de bienes, ¿no? Otra característica es la globalización de la ciencia y de la tecnología. Esto está globalizado, como les decía yo, gracias a los avances de la ciencia, tecnología y de la comunicación. Perdón, lo voy a apagar, se me olvidó apagar. Decía, estos avances científicos y tecnológicos
han permitido que las redes de comunicación y cooperación estén estructuradas en torno a varias empresas y centros de investigación que han sido líderes a nivel mundial y que son en realidad unas cuantas, pero que estas cada vez más concentran el conocimiento que se genera y que se difunde a nivel mundial. Ustedes seguramente han visto los rankings que anualmente se difunden sobre las instituciones de educación superior y centros de investigación que son líderes a nivel mundial, y pues casi siempre entre las 10 primeras están ahí presentes las mismas, ¿no? Está la Universidad de Oxford, Cambridge, Stanford, el Tecnológico de Monterrey, dependiendo de las disciplinas, pero ahí están presentes. La University College London, lo digo no porque esté yo ahí, pero a final de cuentas es una de las que siempre están en el top 5. En fin, todo esto hace que también la globalización esté presente en la ciencia y la tecnología. Y luego, otra de las características es la globalización del trabajo, ¿no? Se ha creado un mercado global de trabajadores altamente especializados, también un mercado de tecnólogos, ¿no? De financieros y hasta de deportistas, ¿no? Hasta de deportistas. Hay un mercado global de atletas, de gimnastas, ¿no? Que se van de lo que antiguamente eran los países socialistas, que se van a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, etc. Ahora también ya algunos deportistas mexicanos también empiezan a globalizarse, en fin. Muchos de ellos no son tan especializados, pero sin embargo para el mercado del trabajo mundial son demandados, y eso también genera que haya una corriente migratoria a nivel mundial. Esto también lo vemos nosotros, que aunque había estado presente desde los años 60, la migración de trabajadores no especializados o especializados medianamente, ¿no? Y que ahora en los últimos años inclusive a nivel altamente especializado a nivel nacional, ¿no? En países, digamos, llamados a veces subdesarrollados, no suficientemente industrializados, etcétera, generan una corriente migratoria de trabajadores hacia aquellos países líderes en la producción, en la ciencia, etcétera, en donde van a trabajar y son demandados porque sus ingresos, sus salarios, sus sueldos son relativamente mucho más bajos que los que se ofrecen a los nacionales, ¿no? Entonces, esta es otra forma de globalización. Otra característica es la información y la comunicación, que como ya les decía, la globalización incluye el mundo de la información y de la comunicación, en donde la penetración y la interdependencia que se da en todas estas agencias líderes de la información y de la comunicación cada vez se concentra en unas cuantas, ¿no? Si acaso son menos de 10, ¿no? Entre ellas la ABC, la CNN, la BBC, la ABC, Al Jazeera, en fin, algunas otras que cada vez tanto líderes de manera directa como a través de los enlaces que tienen con los líderes nacionales de otros países, ¿no? Entonces esta interdependencia se está dando cada vez más fuerte, pero al mismo tiempo una gran concentración de lo que son estos líderes a nivel global de la comunicación y de la información. Y bueno, por otra parte, dentro de esto está la comunicación entre la población, que también se da gracias al Internet, en donde ya, pues inclusive aquellos países que se consideraban los más cerrados, como China, Corea del Norte, antiguamente Albania, pues todos estos ya están totalmente metidos en la cuestión del Internet, salvo con algunos controles que a veces se da
en estados nacionales más autoritarios, que todavía lo tienen con mucha limitación, pero que sin embargo está la presión para cada vez incorporarse a este mundo globalizado del Internet. Un ejemplo muy cercano es el que tenemos en Cuba, pero aún así, digamos, está ahí presente, ¿no? Y luego también la globalización de las instituciones internacionales, ¿no? Que va, en donde se va construyendo una red en donde gradualmente los estados nacionales van perdiendo fuerza y van perdiendo presencia, porque estos organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OSD, en fin, todos estos cada vez más tienen una penetración global, ¿sí? Y digamos, una especie de liderazgo y dictado de las políticas nacionales en aquellos estados en donde, pues, con mayor o menor, digamos, fuerza de reacción, se incorporan a este mundo globalizado de las instituciones, ¿no? Digamos, entonces, ante esto, pasamos a una reflexión general, ¿no? El fenómeno de la globalización ha sido generado principalmente por la transformación que se ha producido, la transformación de orden económico y tecnológico. En términos económicos, puede caracterizarse la economía por tres grandes características. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí, atrás. Sí. Atrás de es ahí. Tres características. Uno, es informacional, es global y funciona en red, ¿no? Lo informacional, ¿no? Como ya les decía, la información y el conocimiento son variables decisivas en la productividad y en la competitividad. Esto no quiere decir que el capital en sí no cuente, pero claro que es importantísimo, pero digamos, el capital sin conocimiento y sin información en realidad no es productivo, o tiende a la larga o en el corto plazo a desaparecer, ¿no? Pero por lo contrario, ¿sí? Si existe información, existe conocimiento, aunque no haya suficiente capital, este capital, aún escaso, puede ser productivo y puede acrecentarse con mucho más facilidad, ¿no? Entonces, aquí inclusive a mí me viene a la mente algunos ejemplos que algunos autores, inclusive de los pioneros de la economía, han presentado, ¿no? Por ejemplo, la autora Jane Jacobs, que fue, digamos, pionera en la economía urbana, plantea diversos ejemplos y algunos de ellos me vienen a la mente, de cómo, digamos, el conocimiento y la experiencia que da el mismo trabajo constante mueve, digamos, las conciencias y despierta mucho más fácilmente la capacidad de creación o de transformación, ¿no? Para esto, repito, aquí les presento algunos ejemplos. Uno de ellos es el caso que se dio en Nueva York con esta señora Aida Rosenthal, que ella tenía su boutique de ropa para dama, ¿no? Pero entonces en la experiencia que ella tenía a diario, veía cómo las mujeres sufrían para que les ajustara su vestido, por mucho que fuera diseñado a la moda o a su propia persona. Entonces ella descubrió que en realidad lo que no acomodaba mucho era el sostén, porque antes era con fajas y, en fin, otro tipo de cosas, y ella comenzó a diseñar algunos tipos de sostén. Entonces, con esto ella notaba que en realidad las mujeres salían felices de probarse su vestido que habían pedido a la medida, etcétera,
Y entonces, más bien, ella empezó a dejar gradualmente de lado el diseño de vestidos y se orientó hacia la producción de sostenes, ¿no? Pues ahí fue ya, digamos, que se perfiló y en donde se hizo famosa. Otro de los ejemplos es la fabricación de bicicletas en Tokio, en Japón. ¿Sí? Sucedía que todas las bicicletas, hubo un tiempo en el siglo XIX que todas las bicicletas eran importadas de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, lo más que hacían en Japón era arreglar, reparar las bicicletas, etcétera. Pero sucedió de repente que una crisis en Gran Bretaña prácticamente paralizó las exportaciones de bicicletas a Japón, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que todos estos talleres de reparación de bicicletas que gradualmente se habían dedicado a fabricar artesanalmente alguna refacción, etc., el Estado japonés tuvo la visión de ver que había ya tal multiplicidad de talleres de manufactura de refacciones que empezó a alentarlos con una política industrial manufacturera y empezaron a producirse las bicicletas japonesas, ¿no? Y de ahí, bueno, ya esto ya no lo dice Jane Jacobs, pero yo adivino, ¿no?, que también de ahí empezaron a surgir las grandes empresas como la Suzuki, que yo recuerdo que en los años todavía 60 se dedicaba solamente a la fabricación de motocicletas y que ahora ya vemos lo que es la Suzuki y así muchas otras. Entonces, ese es otro de los ejemplos, ¿no?, de cómo un trabajo genera la producción de otro. El tercer ejemplo de esta naturaleza lo da también a principios del siglo XX en Estados Unidos, en la ciudad de Minneapolis. Existía se llamaba esta empresa la Minnesota Mining Manufacturing Corporation, ¿no? Esta se dedicaba a extraer de las minas de piedra, a pulirlo, y entonces abastecía de arena a los grandes productores de metales, de productos metálicos, para que con la arena, digamos, se puliera, ¿no? Pero empezaron ellos a notar que así como se pulía el acero y los metales producidos para motores, engranes, etcétera, cilindros, esta arenilla podía adherirse al papel, al cartón, y con eso hacer las lijas. Entonces, a partir de ahí se empezaron a producir lijas, que después de estas progresaron a hacer bandas de esmerilado, ¿no?, y que después de ahí ellos más bien descubrieron que uno de los productos que también ellos empezaron a fabricar de manera rudimentaria eran los pegamentos. Entonces de ahí derivaron a la producción de adhesivos, ¿no? Entonces todos nosotros ya conocemos lo que es de uso común, la cinta Scotch, ¿no?, que es de la 3M, y las 3M son de Minnesota Mining Manufacturing Corporation, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo a través de este trabajo, ¿no?, se genera nuevas actividades, nuevo trabajo que acelera, digamos, el avance tecnológico con la experiencia rudimentaria y lo que da las necesidades, que hay empresarios, que estos sí son emprendedores realmente, que perciben las necesidades, ¿no?, de una zona geográfica, y a partir de ahí se impulsan, ¿no? Y luego un ejemplo opuesto totalmente, en donde puede haber capital pero sin conocimiento esto se va al traste. Esto yo lo he vivido muy cercanamente allá en la zona metropolitana de México. Había un restaurante famosísimo en el municipio de Tlalnepantla, les voy a dar hasta el nombre, se llamaba La Manzana de Roma, a lo mejor algunos de ustedes llegaron a conocer. Bueno, era un restaurante famosísimo, que llegaban políticos, artistas y demás, súper exitoso el restaurante, muy grande.
Pero resulta ser que el que hizo crecer este restaurante tuvo varios hijos, a los cuales nunca les transmitió ni su experiencia, no sé cuál haya sido su forma de educar. El chiste es de que los hijos crecieron, se hicieron adultos, el padre murió y los hijos, sin ningún interés por el restaurante, sino solamente por el capital que se había generado, se dedicaron a derrocharlo. Y a mí me tocó conocer a varios de estos hijos cómo se fueron poco a poco para abajo, perdiendo todo su patrimonio, y solamente se logró rescatar una pizquita, así que la hija única, una mujer, digamos, logró rescatar ese poquito de capital y tratar de construir algo más. Pero lo que era ya esa empresa de servicios al consumidor súper famosa y grande, se fue al traste. Entonces, esto pueden ver cómo esta información y conocimiento es tan importante y que es una muestra de lo que son principios económicos, ¿no? Como repito, todos los pioneros de la economía, tanto macroeconómica como economía urbana, pues han puesto de manifiesto. Pero esto se da de mucho más claramente en la época de la globalización. Esto a su vez se convierte obviamente en un instrumento de poder enorme, ¿no? Porque entonces aquellos que tienen ya ese conocimiento, ya sea por su conocimiento empírico, ¿no?, y agregado que tienen el capital, entonces son los que gradualmente van dominando el mercado, ¿no? Aún con datos de carácter econométrico se pueden ir agregando variables, ¿no?, las que se les ocurren a ustedes para ir midiendo cómo pueden funcionar una combinación de variables: experiencia, conocimiento, capital, espacio geográfico, etcétera, y todo esto como de alguna manera va repercutiendo en una mayor globalización y apropiación de los mercados, ¿no? Esto también. Luego, la otra característica de que es global. Una economía global no es lo mismo que una economía mundial, como lo decía también Manuel Castells, ¿no?, un especialista catalán. No es que necesariamente esté internacionalizada, sino que trabaja en tiempo real, de una manera muy rápida, ¿no?, con toma de decisiones muy rápidas que se dan y que se transmiten en el ámbito mundial con una gran velocidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay actividades económicas centrales, nucleares, que son las que se generan como motor el efecto en muchas partes del universo, ¿no?, el universo Tierra. Digamos, un ejemplo de esto que ya mencionaba yo casi al principio es el mercado de capitales, ¿no?, que está globalizado, y esto hace que los movimientos de capital generen una reacción en otros estados nacionales, ¿no? Y esto porque pues los mercados están interconectados, o sea, ustedes lo vieron ahora con esta crisis financiera inmobiliaria, ¿no?, de que un banco estaba ya saturado de créditos, de carteras vencidas, y estas carteras vencidas, al no poderlas este banco circular, entonces se las vendía a otra institución financiera como derivados, ¿no? Y entonces así se financiaba y se generaba una cadena, ¿no?, en donde al final de cuentas estas carteras vencidas sí son deuda que tienen ellos en su poder, pero que no les sirve de nada cuando hay una incapacidad de pago, ¿no? Entonces esto ha generado que estados nacionales poderosos tengan que recurrir al salvar a estas instituciones financieras a costa de los bolsillos de todos los ahorradores que somos todos, ¿no? Entonces ahí viene esta interconexión y los efectos que se produce a nivel mundial.
Y la otra característica es el funcionamiento en redes, ¿no? Esto es una característica que también define a la globalización, porque las redes se convierten en redes de trabajo, en donde no necesariamente es como las antiguas redes que estaban interconectadas, pero a final de cuentas nada más con información, pero ahora estas redes cambian incluso los procesos innovadores tecnológicos, ¿no? Es donde, digamos, por ejemplo, una empresa pone algunos elementos de su propia experiencia, de su capacidad en otra para un objetivo común, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Volkswagen, ¿no? La Volkswagen, cuando empieza a descentralizar sus procesos productivos de Alemania, entonces decide poner en Puebla, ¿no? Gracias a las facilidades que se le ofrecen en esta área geográfica, facilidades de carácter político como de bajos costos, etcétera, otra empresa. Entonces hace que esta sucursal se emplee en la producción de determinado tipo de automóviles, en el armado, ¿no? Que va a satisfacer un determinado mercado regional hemisférico, ¿no? Pero a final de cuentas siguen siendo las decisiones tomadas desde, digamos, el cuartel general de la Volkswagen, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos, de establecer una red. Hay otras que, sin perder, digamos, la esencia de la empresa, estas se interconectan con otras empresas similares para resolver un objetivo común, ¿no? Un ejemplo, digamos, más tangible puede ser lo que sucedió con la Chrysler cuando hace ya cosa de 20 años aproximadamente estuvo a punto de quebrar, ¿no? Y que varias veces ha sucedido, pero esa era una de estas, y en donde se asoció con la Mercedes-Benz para fabricar los monoblocks, ¿no? Entonces esto le dio la ventaja tanto para la Daimler Mercedes-Benz de descentralizar un poco su capital, fortaleciendo a la Chrysler, a la vez la Chrysler reoxigenándose, ¿no? Y generar un nuevo producto, pero en donde a final de cuentas en el mercado global la Chrysler va a seguir compitiendo con la Mercedes-Benz en una rama de actividad que es común, que es la de automóviles, ¿no? Pero en otro objetivo muy concreto están asociados, ¿no? Asociados con una parte de su capital, pero no les quita su independencia y su autonomía para lo que es su labor central, ¿no? Entonces, así es como, digamos, resulta este tipo de redes. Otro de los ejemplos están en las empresas automovilísticas asiáticas, ¿no? Como la japonesa y la coreana, que comenzaron primero también a nivel simplemente de asociación con las grandes automotrices estadounidenses, pero que en el mediano plazo fueron transfiriendo tecnología gradualmente hasta que estas empresas coreanas y japonesas se desentienden ya de la automotriz estadounidense y ellos empiezan a generar su propio producto. Pero después se viene con los años y gracias, digamos, a la competencia mundial, que estos mercados coreanos y japoneses empiezan a invadir tanto el mercado de automóviles en Estados Unidos y en Europa, que entonces se viene nuevamente la creación de otra red, ¿no? En donde ya, por ejemplo, un automóvil de la Daewoo ya se produce también asociado con algún otro de automotriz europea para ocuparse del mercado europeo, ¿no? Igual en México podemos ver nosotros que hay un automóvil, creo que le llaman Atos, ¿no? Que es de la Daewoo también originalmente, pero que lo distribuye y lo arma creo que la Chrysler, ¿no? A través de la marca Dodge. En fin, así este tipo de
digamos, de enlaces, en donde, repito, sin perder su autonomía, estas grandes corporaciones se van globalizando y generando, digamos, este tipo de redes, ¿no? Y luego viene también dentro de este funcionamiento en red lo que son las alianzas estratégicas. Aquí hay un ejemplo que, digamos, el ejemplo mismo les va a dar a ustedes la caracterización de lo que son estas alianzas. Es por ejemplo, el de la industria manufacturera textil y de la confección de la Benetton. La Benetton aprovechó, digamos, todos los talleres manufactureros domésticos que había en el norte y centro de Italia, ¿sí?, para empezar a generar estas alianzas, contratando y subcontratando a estos talleres para un objetivo común, ¿no?, de producir confección de ropa, ¿sí? Y de tal manera que esta desconcentración y descentralización de capital y de actividades, y aprovechando los costos comparativos, ¿no?, de la mano de obra, se pudiera decir informal, ¿no?, obtiene altos índices de productividad que le permiten comenzar a expandirse a nivel mundial, y en donde todos nosotros conocemos los productos Benetton. ¿Cuál es la característica principal o las características principales de la Benetton? Uno, de que se mantienen interconectados a través del internet, ¿no?, de las líneas de internet, en donde cada estación, llámese sucursal en el mundo, le informa a la Benetton central, ¿sí?, casi a diario, ¿sí?, cuál es el producto que está más demandado en su propia sucursal, ¿sí? Trátese de principalmente el color, ¿sí?, de acuerdo a el clima, a la temporada, al país, al hemisferio, a la latitud en donde se esté ofreciendo. Entonces esto llega a las áreas centrales de la Benetton, y entonces ellos automáticamente generan la orden de qué tipo de confección y qué tipo de color es el que va a servir para determinado lugar, ¿sí? E inmediatamente dan la orden y los confeccionistas se adaptan a esta decisión. Entonces, precisamente por eso es que el lema de la Benetton es esa, los colores de Benetton, ¿no?, es el color. Y la otra característica importantísima es precisamente esta subcontratación de mano de obra semicalificada, que se mueve con su propio capital, o sea, su propio equipo, que no le cuesta a la Benetton, y en donde paga salarios a su antojo, como aquí ya muchas de las confeccionadores en el país lo hacen, ¿no? Pero digamos, esto se va reproduciendo, este ejemplo que fue tan exitoso se ha reproducido también a nivel mundial, ¿no? Todos sabemos igual en la información que se nos da, ya sea de carácter oral o leído, digamos, de aquellas grandes embarcaciones transatlánticas que dentro de la misma embarcación llevan trabajadores, llevan confeccionistas, llevan el material, y que mientras van de un puerto a otro ya terminan con el producto acabado, no están sujetos a ninguna regla de carácter nacional, a ningún control, están pagando lo que quieren y obtienen, digamos, altos niveles de productividad, precisamente porque lo que más están abatiendo es el costo de la mano de obra y las reglamentaciones nacionales. Entonces, este tipo de prácticas que se originaron en esas latitudes, sobre todo en el sudeste asiático y también en Italia, digamos, han sido retomadas con aquellas empresas que antes se movían con el llamado modelo fordista, ¿no?, que era de producción a gran escala, etcétera. Ahora esto lo hacen desconcentrando, digamos, sus procesos de producción en diferentes latitudes de carácter geográfico y extranacional, para aprovechar precisamente ese tipo de ventajas comparativas, ¿no? Ahora,
Bueno, también dentro de ese tipo de ejemplos, aquí se me olvidaba, inclusive existen otro tipo de alianzas que también a veces se convierten en adquisiciones o simplemente alianzas estratégicas, como lo que ha sucedido en México en los últimos lustros, ¿no? De que las grandes empresas tequileras como la Sauza o la Cuervo, ¿no? Han sido exitosas, sin duda, se han expandido incluso en muchos países del mundo, pero fue tal su éxito y gracias a que tienen esta, ¿cómo le llaman? Denominación de origen, ¿no? Esto fue el objeto de que empresas multinacionales le echaran el ojo, como la Rémy Martin y la Suntory japonesa, ¿sí? Entonces, estas dos empresas son las que tienen ahora la mayor parte de las acciones de estas grandes empresas Cuervo y las empresas tequileras. Y esto no quiere decir que porque las empresas tequileras estuvieran al riesgo de la quiebra, ni mucho menos. O sea, era sumamente conocido de que son empresas exitosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí prácticamente el factor principal es en el dominio del mercado mundial, ¿sí? En donde estas dos grandes empresas de la Suntory y la Rémy Martin, ¿sí? Tienen más dominio del mercado que lo que pudieran tener la Sauza y la Cuervo, ¿no? Entonces adquieren la mayor parte de las acciones, dejan todavía en altos cargos directivos a los ex dueños mayoritarios nacionales y ellos se dedican a controlar el mercado mundial. Entonces ahí es donde viene nuevamente, y ustedes lo podrán ver, ya como un proceso de reconcentración del capital, ¿no? Porque aún estas grandes empresas, aún siendo exitosas, les conviene más, digamos, y es menos trabajo, por decir así, para estos ex dueños de las empresas nacionales, que de repente llegue una multinacional, les compre la mayor parte de las acciones, ¿no? Ellos se dedican a controlar el mercado y aquí los expropietarios se desentienden de ellos simplemente nada por tener un cargo en el consejo de administración y obviamente todas las ganancias derivadas de la venta de acciones. Digamos, entonces, esto trae, ¿cuáles son algunas de las principales implicaciones o efectos de la globalización? Adelante. Bueno, esto ya ahorita lo vimos. Aquí está, algunas implicaciones o efectos. Una es la concentración y centralización de los principales beneficios, es lo que les estaba diciendo ahorita. Cada vez más en términos jurídicos y en términos reales de capital hay una acumulación de capital y de actividades productivas en manos de cada vez menos empresas multinacionales, que son las que controlan el capital, tanto para la producción de bienes y servicios según sus propias estrategias, como para la definición inclusive de políticas industriales. De hecho, ustedes seguramente saben, los que han estado al tanto de este proceso, que precisamente digamos, el paradigma de la liberalización viene precisamente por este empuje que algunas de las grandes empresas multinacionales líderes empezaron a generar a través de los organismos internacionales, precisamente para que se abrieran digamos, todos estos estados nacionales que habían estado trabajando con el anterior modelo de sustitución de importaciones industriales, ¿no? Entonces, esta presión que se dio tanto por parte de organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, GATT en aquella época, etcétera, como por algunos intelectuales inclusive, lo que algunos autores, digamos, de izquierda denominaban los intelectuales de cuello blanco, ¿no? Que a través de sus escritos y de sus estudios pregonaban que aquellos países que se abrían al mercado internacional de manera irrestricta eran los que iban a salir, digamos, beneficiados
de todos los altibajos que tuviera el sistema capitalista mundial, ¿no? Entonces presentaban ejemplos de que como, por ejemplo, como Corea o Taiwán o Singapur, por haber sido, digamos, de los pioneros dentro de los países en desarrollo en abrirse al mercado mundial, eran los que habían recibido, digamos, menos efectos negativos cuando se habían venido estos shocks financieros a nivel mundial. Entonces, con esto, esta corriente empujando tanto de manera intelectual como de manera política a través de los organismos internacionales a los países no suficientemente industrializados, pues terminó por doblegarlos. Y si a esto se agrega, digamos, los efectos que los estados nacionales tenían por su mala administración, ¿no? De caer precisamente en superendeudamientos de deuda pública y privada externa, pues obviamente fueron lo que derivó desde los años 70 en que países empezaran a abrir sus barreras arancelarias, etcétera, a reducir las tarifas, etcétera, para dar entrada a los mercados de capital de bienes y servicios, ¿no? Entonces, si esto se dio, digamos, todo esto fue realmente el preámbulo de lo que ahora se está viviendo con la globalización. Entonces, digamos, esto es por un lado la concentración y centralización. Luego, el nuevo tipo de trabajo y el nuevo tipo de empleo, ¿no? Manuel Castells, repito, nuevamente uno de los autores que a mí me llamó mucho la atención por sus posiciones, cuando habla del trabajo, denomina dos tipos de trabajo: el trabajo que le llama autoprogramable y otro el trabajo genérico. El trabajo autoprogramable es el que desarrolla un trabajador que tiene una capacidad, digamos, instalada de manera inherente gracias a sus niveles educativos, su entrenamiento en capacitación tecnológica, etc. Y que realmente está en posibilidades inclusive de opinar y de redefinir actividades de carácter productivo o de servicios, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo autoprogramable es el que en la globalización tiene una mayor demanda, por decir así, ¿no? En cambio, el trabajo genérico es el que, en términos llanos, desarrolla cualquier ser humano que no tiene una capacitación suficiente y que está acostumbrado más a estar siempre a las órdenes de que le determinen qué tipo de actividad, digamos, sin moverse, va a realizar, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo genérico es el que es el más expuesto a los procesos de globalización. ¿Por qué? Porque entonces, ya sea el productor industrial o el proveedor de servicios, va a resultar mucho más fácil para él, digamos, sacrificar el trabajo genérico a cambio de una innovación tecnológica, ya sea adquisición de un nuevo equipo, una nueva maquinaria que le va a resultar menos gravosa y con menos riesgo, ¿no? O sea, no va a pagar el seguro social, no va a pagar sindicatos, etcétera, etcétera, entonces lo va a sacrificar con mayor facilidad, ¿no? Entonces, todo esto tiene una implicación. Sí. Perdón, un ejemplo de eso que acaba de comentar es la tarjeta inteligente de Comisión Federal, en el que ya de alguna manera se van a eliminar esa categoría en el sindicato de los que andan checando la luz y ya uno personalmente lo va a realizar. Así es uno de ellos. Por ejemplo, también lo que está sucediendo ahorita que he estado por acá, por ahí en los últimos meses, en Londres, también está la amenaza, es una amenaza totalmente inminente, de que alrededor de 1.500 empleados del transporte metropolitano de Londres, que se dedicaban a checar los boletos a la salida, van a quedar despedidos ya con las tarjetas electrónicas de pago, etcétera. Entonces van a quedar totalmente fuera del sistema, ¿no? Entonces han generado una serie de movimientos, digamos, de protestas y demás, para que no se dé esto.
Pero a final de cuentas es trabajo, como Castel se llama, genérico, en donde un productor es en lo primero en lo que piensa. Lo vemos inclusive en nuestro país, ¿no? La mayor parte de las actividades industriales o comerciales que han podido sobrevivir elevando su productividad ha sido precisamente sacrificando este trabajo genérico, ¿sí? Es en realidad el nivel más usado en nuestro país para elevar la productividad, y esto desgraciadamente ha sido determinado desde una política macroeconómica de mantener el salario mínimo totalmente dependiente, que ahora está nuevamente a discusión esto, pero yo dudo mucho que haya un cambio sustancial en el tratamiento de los salarios mínimos. ¿Por qué? Porque según la visión macroeconómica de los hacedores de política en México, consideran que es mucho más fácil seguir atrayendo el capital con mano de obra barata, ¿sí? Pero sin pensar que muchos otros países ofrecen mano de obra todavía más barata que la de México, ¿no? Pero entonces así es donde se ha mantenido, pero esto tiene sus riesgos, como todos sabemos, ¿no? Bueno, también, a lo que también me mueve reflexionar en esto es que este nuevo tipo de trabajo y nuevo tipo de empleo, nos mueve a nosotros los que estamos en el sistema educativo, ¿no?, a repensar también el sistema educativo general que se da en nuestro país, y no tanto a nivel universitario, en donde es un tanto diferenciado, sino desde los niveles básicos y medios, ¿no?, en donde los fenómenos van cambiando con tal velocidad que inclusive cualquier persona con un nivel educativo superior, por cierto, yo me pongo en primer lugar. Yo recuerdo cuando en los años 90 yo tomé algunos cursos de SPSS, ¿no?, y dije, no, esto es importantísimo y todo, etcétera. Ahorita no me sirven para nada si es que no he actualizado el SPSS. Y así, o recuerdo cuando yo me metí a estudiar programación con las tarjetas perforadas y traía su caja de tarjetas que a veces te caían, ya era un desastre, como se te cayera el mundo encima. Pero todo este tipo de cosas van cambiando a tal velocidad que si nosotros no nos estamos actualizando, nos volvemos obsoletos, ¿no? Entonces, repito, esto es un llamado para que se repiense cuál es el sistema educativo que está imperando o cómo debemos nosotros adaptarlo a las circunstancias actuales. Ahí hay unos cálculos que dicen que una persona que empieza su vida profesional ahora, a lo largo de su vida cambiará no de puesto, sino de profesión más de 4 veces, ¿no? Precisamente porque tiene que estarse adaptando y aprendiendo nuevas cosas. A veces no es suficiente una sola profesión, y eso también es un aviso para los estudiantes, ¿no?, de que decirles que es importante que se pongan al día. Uno también un poco fomentar esa actualización permanente, ¿no?, para que precisamente puedan competir y se conviertan en lo que se llama también trabajo autoprogramable. Otro de los riesgos también de esto, y ahí sí es lo que no consideran los teóricos dentro del trabajo genérico, es que muchas veces el trabajo genérico inherentemente también tiene una gran utilidad. Hay algunas empresas manufactureras que sí le han dado esa importancia. ¿Por qué? Porque aunque sea un trabajador genérico que por años ha estado en tal actividad, ¿sí?, pero si no se le consulta, no se le atrae, este trabajador muchas veces es el que puede ser el elemento innovador de esa factoría o de esa empresa. ¿Y qué es lo que ahorita yo les mencionaba con estos ejemplos, ¿no?, como unos cuantos trabajadores que veían que el polvito de piedra servía para pulir, pues a hacer las lijas ahora,
Esto fue gracias al trabajo continuo en una sola actividad. Entonces, mucho del trabajo genérico puede tener ese potencial. Hay algunas empresas que lo han entendido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atraen a ese trabajador genérico. Si no le pueden pagar dentro de su nómina, lo que hacen es despedirlo con un acuerdo. Es decir, ya no te puedo contratar formalmente, te voy a subcontratar, pero tú genera esta actividad que para mí es importante y yo te la pago por fuera. Eso se hace mucho inclusive en México. Yo que hice también investigación sobre la industria textil y de la confección, también hacen mucho eso. O sea que a trabajadores que ya no pudieron sostener por cuestiones de carácter fiscal, financiero, etcétera, entonces los conservan pero por fuera, porque saben que ese trabajador tiene un gran acervo de conocimiento empírico, ¿no? Entonces esto es uno de los riesgos que igual en términos generales el trabajo genérico no considera, y que es importante reflexionarlo en ese sentido. No es tan fácil desecharlo y bueno, ahí se vaya toda la experiencia, ¿no? Lo mismo sucede igual también con los despidos obligatorios por jubilación o por pensión. Se va cuánto conocimiento en cada persona y ya nadie más se acuerda de ello, ¿no? Y bueno, otra cosa también es que la forma de contratación que se da, en donde cada vez más el empresario trata de aminorar los costos, entonces la tendencia es a hacer contrataciones individuales, ¿no? O sea, yo te llamo a ti particularmente para contratarte para alguna actividad, y en lugar de contratarte a través del sindicato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los sindicatos gradualmente se van debilitando porque un individuo prefiere ser contratado de esa manera a no tener trabajo, ¿no? O que muchas veces le reduzcan la jornada y pagándoles lo mismo, ¿no? Entonces se dan todas estas modalidades, pero en donde el individuo prefiere entonces estos tipos de contratación a estar afiliado de manera estática a un sistema tradicionalista sindicalizado. Entonces, esto no es nada más en México, es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez el trabajo es más individualizado y los sindicatos se van debilitando, ¿no? Esto a su vez también tiene otros riesgos que van más allá del mismo aparato productivo. ¿Por qué? Porque esto también tiene un riesgo de carácter institucional con los sistemas de gobierno, ¿no? Porque muchos sistemas de gobierno, veámoslo también en nuestro país, están apoyados por los gremios sindicales, ¿no? Entonces, si estos gremios sindicales obligadamente se están teniendo que debilitar, entonces ya toda esta población que anteriormente se empleaba sobre determinadas reglas, entonces ahora tiene sus decisiones totalmente individualizadas y no les va a interesar ni la vida sindical, ni un movimiento social corporativo, nada, sino simplemente el afán de supervivencia para ellos y su familia, ¿no? Entonces esto tiene ese riesgo de carácter social, en donde ya inclusive las posibilidades de cambio, digamos de cambio estructural, se ven cada vez más bloqueadas, ¿no? Porque simplemente si nosotros nos pusiéramos a pensar en un cambio estructural que defina tal y tal y tal medida y todo, yo estoy casi seguro que aquí en este ámbito en donde estamos ahorita 30, 40 personas, no nos vamos a poner de acuerdo para un objetivo determinado. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener intereses diferenciados. Y si eso es en este pequeño grupo, imagínense ustedes en una comunidad urbana, en una comunidad rural, si se va a llegar a acuerdos, a menos que sean objetivos muy específicos, ¿no? Como la construcción de un parque deportivo, de un kiosco, de la pavimentación de una calle, etcétera, ¿no? Pero de otra manera, un cambio estructural es realmente difícil.
Lo vemos ahora, por ejemplo, en países que están sufriendo por esta reestructuración financiera, como Grecia, Italia, España, Irlanda, ¿no? Los movimientos sociales internos que se están dando, porque ellos no pueden aplicar las medidas macroeconómicas que les demanda el sistema financiero con el cual están endeudados. Entonces, todo esto son riesgos que hay que ir viendo, ¿no? Y bueno, la otra consideración y reflexión que llama es en cuanto a la polarización social, porque al mismo tiempo que el trabajo no genérico, ¿no?, está siendo cada vez más demandado, aquí es donde se dan la mayor parte de los mejores sueldos, ¿no?, o ingresos, mientras que por otro lado, digamos, las clases medias se van comprimiendo y las clases bajas cada vez ganando menos, ¿no?, con ingresos cada vez menores, una capacidad de compra también menor. Entonces las desigualdades se van contrastando cada vez más, y entonces esto hace que se genere una polarización tremenda, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, los sistemas nacionales de contratación, o sea, países que antes eran, digamos, los líderes, ¿no?, digamos, en sindicalismo, en empleo formal, etcétera, ahora tienen altísimos niveles de empleo informal o contrataciones de tiempo parcial, ¿no?, o contrataciones individuales, ¿no? Está ahí el ejemplo, por ejemplo, hay una empresa, creo que se llama Manpower en Estados Unidos, que es la que tiene la mayor parte de las contrataciones, pero está empleando fácil más de 1 millón de personas y todos de tiempo parcial, ¿no? Y en donde muchos trabajadores esos prefieren aceptar un trabajo parcial, ¿no?, o con menor remuneración a quedar despedidos. Entonces esto es un riesgo tremendo, ¿no? Y bueno, las implicaciones en el empleo y en la política social era lo que les decía, o sea, son tal la agudización digamos, en los niveles de ingreso, y por otro lado el debilitamiento de sindicatos, la transformación de la conciencia social de las personas, en donde se va más al individualismo que a lo social, en donde pues prácticamente las políticas sociales tienen un menor impacto, y los gobiernos nacionales cada vez se desentienden más de una política social de lo que antes era el bienestar, ¿no?, las políticas de bienestar. Ahí viene uno de los mitos con los que también hay que enfrentarse. Se dice que con esta globalización y descentralización y todas las prácticas de los empresarios, esto tiende a una mayor desindustrialización. Esto no es cierto. O sea, sería parcialmente cierto si hablamos de los centros industriales tradicionales. O sea, es claro, por ejemplo, que Detroit, ¿no?, siendo años atrás, digamos, uno de los paradigmas de la concentración de la industria automotriz, pues está ahora semivacía. Pero eso no quiere decir que haya una desindustrialización, sino simplemente que sus procesos de producción se desconcentraron, ¿no?, y se fueron a otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se desindustrializa una área geográfica específica y una rama de actividad, ¿sí?, pero se industrializa en otros espacios. En México, por ejemplo, ha crecido con la liberalización el trabajo manufacturero, pero una cuestión es esto, ¿no?, de que haya crecido la industria manufacturera, y otra es las ganancias para quién, ¿no? Ahí está la otra cosa, ¿no? Entonces, eso es una de las razones, digamos, del mito de la desindustrialización. Y la otra es, digamos, de que las cifras estadísticas son engañosas, porque, por ejemplo,
es muy fácil a través del INEGI o cualquier sistema de información nacional decir, bueno, aquí se perdió el empleo en la industria manufacturera de tal porcentaje de manera tendencial, ¿no? Y se aumentaron el número de trabajadores de los servicios. Pero esto también es engañoso porque muchas actividades que antes eran consideradas como actividades industriales ahora son de servicios, ¿no? Y por otro lado, muchas actividades que antes eran de servicios ahora son actividades industriales. Por ejemplo, digamos, la industria de la informática, ¿no? Antes estaba considerada, digamos, dentro de los servicios, ¿no? Servicios de información, pero ahora es parte también de una industria, ¿no? Industria del software, etcétera, ¿no? U otras actividades que antes que eran registradas como actividades industriales, siendo meramente de servicios, como los de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de empresas, son meramente servicios, nada más que estaban siendo pagados y físicamente en una empresa manufacturera. Entonces, inclusive los registros estadísticos van cambiando. Entonces, esto hay que verlo con mucho cuidado. Y dentro de todo esto que decía yo de la contratación que se va individualizando, hay inclusive una cosa que se dice con cierta ironía, porque digamos todavía en el siglo XIX, cuando Marx en su manifiesto comunista y luego sus seguidores Engels y Lenin decían que el trabajo iba a unificar a la clase obrera, ahora es al revés, porque ahora el capitalismo está desuniendo a la clase obrera, precisamente con esta individualización del trabajo, ¿no? Son cuestiones que hay que ir pensando y ver cómo se contrarresta. Otro de los mitos y se los digo muy rápidamente, pero ahí en la bibliografía podrán verlo, la que les he estado proveyendo y lo que aquí aparece al final, de que la liberalización es la que genera un crecimiento industrial y un desarrollo económico. Eso no es cierto como tal, ¿no? Porque en México, por ejemplo, ha sido prácticamente uno de los líderes de la liberalización en México, ¿no? Se abrió de repente a rajatabla, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, y como se abre de manera irrestricta, sin condiciones, entonces todo el capital extranjero que se ha asentado en nuestro país, digamos, se asienta sobre la base de ninguna transferencia tecnológica, en donde la mayor parte de las ganancias se regresan a su país de origen, y entonces lo único que se queda en nuestro país es el empleo, ¿no? Pero las ganancias, inclusive por las exportaciones que tanto se pregonan, pues se van para el extranjero, y no se toma en cuenta las importaciones, porque de cada exportación que hace una empresa maquiladora, cuánto también importa de insumos, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver nosotros manifiesto en la balanza comercial de nuestro país, ¿no? Y lo podemos ver hasta por estados, en donde vemos que el déficit es enorme, y es un déficit estructural que tiene México, porque si bien es cierto que ha aumentado las exportaciones de manera tremenda, pero por otro lado las importaciones son más grandes. Entonces hay una mayor dependencia de productos manufacturados del exterior y mayor dependencia de la tecnología, mientras que aquí, digamos, por una política macroeconómica realmente miope, ¿no? Hemos perdido la oportunidad inclusive de tecnificarnos. Entonces son una serie de, digamos, de mitos en los que hay que repensar y ver qué se hace, porque no es necesariamente la liberalización la que ha traído esto, sino es el tipo de liberalización, ¿no? Ahí está uno de los artículos, digamos, de este compañero Moritz, ¿no? Que menciona, hace un comparativo con la política macroeconómica de apertura que ha tenido China con la que tiene México, en donde vemos que precisamente el gobierno chino tuvo el cuidado de una liberalización gradual,
pero siempre muy amarrada con una presencia preeminente de los objetivos del Estado Nacional chino. Mientras que aquí, o sea, no se pensó en nada, ¿no? Allá siempre condicionado que haya transferencia tecnológica, ¿no? A que la presencia de las transnacionales sea por un periodo determinado, la transferencia tecnológica, que las utilidades partes se queden en el país y otras se regresen a su cuartel general, etcétera, cosa que ninguno de esos puntos la política mexicana ha hecho. Entonces hasta ahí la dejo para una serie de reflexiones y les agradezco muchísimo su atención. Si hay preguntas, comentarios, con muchísimo gusto. Ahí, como les decía, abrimos a alguna discusión o comentarios que quieran hacer. Sí, doctor. Al final fue cuando tocó el tema de las empresas maquiladoras de exportación. Yo creo que es un claro ejemplo de lo que ha sido el proceso, digamos, de la corriente neoliberal, porque fue el primer caso que se dio históricamente de abrir las posibilidades, digamos, las fronteras, aunque fue en términos muy restrictivos de la frontera, sobre todo norte. Pero todas estas implicaciones las podemos ver porque ha evolucionado el caso de las maquiladoras. Entonces no nos quedamos en las primeras solamente donde se emplea el trabajador genérico, como usted menciona, sino cada vez tenemos una mayor participación de maquiladoras donde ya no solamente es ensamblado en México, sino es hecho en México y luego ya diseñado en México. Creo que es un buen ejemplo y bueno, lo tenemos aquí mismo en el estado, o sea, podemos observar este tipo de cambios, pero también pues precisamente los problemas de que si bien están contratando ya a gente especializada y más capacitada, profesionalmente hablando, pues en términos relativos se les paga menos que a un par, pero que sea ciudadano norteamericano. Sí, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, no hay que olvidar que dentro de la industria maquiladora han ido surgiendo, aunque de manera muy precaria, aquellas pequeñas o medianas empresas que suministran algún tipo de insumo al producto final de la industria maquiladora, ¿no? Y estos en muchas ocasiones son de empresas nacionales que se especializan, por ejemplo, en la fabricación de arneses para automóvil, algunas otras piezas de plástico, electrónicas, ¿no? Sin embargo, la toma de decisiones no está en ellos. O sea, sí, claro, esto ha generado, digamos, la creación de un tipo de empleo y un tipo de emprendimiento por parte de estas pequeñas que le sirven de manera coyuntural a esta empresa maquiladora, ¿no? Precisamente por su cercanía geográfica, por los precios que ofrecen. Ellos obviamente han aceptado un X estándar de determinación del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas no está en ellos decidir o crecer para generar otro producto, ¿no? Están totalmente dependientes de esta gran transnacional que es la que les está demandando el trabajo, ¿no? Pero sin embargo, inclusive también hay digamos, individuos que se han calificado de tal manera que son demandados por las transnacionales, que empiezan trabajando en algunos puestos intermedios aquí en el país y que después terminan llevándoselos a Estados Unidos, a Alemania, a Suecia, a Holanda,
a trabajar ya en otro tipo de puestos. Pero ¿qué es lo que sucede? En realidad esto no está generando desarrollo económico, ¿no? Ni un acrecentamiento industrial, digamos, que conlleve al crecimiento y al desarrollo económico ni local ni regional, sino porque están dependiendo de ese tipo de medidas y de decisiones que no se toman precisamente en el lugar en donde ellos están generando el producto. Aquí primero y luego allá sí. El simple proceso de globalización está favoreciendo entonces una mayor concentración del ingreso de manera general, pero desde otro punto de vista también está generando nuevas oportunidades de acceso a gentes que no habían tenido una oportunidad de un trabajo adecuado de sobrevivencia. En el caso de China, pues, las grandes porciones de la gente que sobrevivía en zonas rurales, pero están incorporándose a la economía, una economía más que les da mayores oportunidades de ingreso. Sí, definitivamente en eso tiene razón, porque como yo decía, la polarización cada vez es más grande, ¿no? Digamos, por una parte los altos ingresos también se están concentrando, pero también los bajos ingresos también se están acrecentando. ¿Por qué? Por esto que usted explica, ¿no? De que individuos o grupos de individuos que antes tenían una actividad económica no remunerada, ahora la tienen, ¿no? Inclusive, digamos, trabajadoras domésticas o trabajadores familiares, ahora ya se incorporan, ya sea el trabajo informal o semi-informal, con una remuneración. Eso hace que también se incremente, digamos, la demanda efectiva. Lo que sucede, por ejemplo, en China es eso. Una cosa que los mismos chinos no han aceptado siquiera someter al debate es el nivel de ingresos de su población, y que gracias a ello es donde también los costos de producción se abaten de manera muy considerable, ¿no? Pero eso no lo dicen. Pero lo que sí es cierto es que dentro de las condiciones que impuso el gobierno chino al capital extranjero al asentarse en su territorio, era, digamos, incluso uno de los autores así lo menciona, era la zanahoria que le ofrecían a las transnacionales, es decir, la capacidad de demanda que la gran cantidad de chinos podría ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya la transnacional con esa zanahoria es que también aceptaba mucho de las condiciones que el gobierno chino puso, pero el gobierno chino tuvo ese cuidado estratégico, ¿no? Es decir, está bien, aquí les damos, porque parte de su producción están obligados a orientarla al mercado interno, ¿no? Entonces con eso obviamente aumenta la oferta, aumenta el ingreso, aumenta la demanda, ¿no? Cosa que en México no se da, ¿no? O se da parcialmente con todo el trabajo informal que ha sido la salida de reoxigenación que ha tenido el sistema mexicano. La otra que no mencioné es también los cientos de miles de migrantes mexicanos que se van a trabajar al extranjero, ¿no? Que si no existiera, digamos, esa válvula de escape, realmente que Diosito agarrara confesado a los políticos mexicanos, porque a ver qué hacían con los millones y millones de trabajadores que se han tenido que ir, ¿no? Entonces sí existe precisamente esa otra situación. Últimamente han salido varios libros en sentido de la explicación de por qué en los países subdesarrollados tenemos esos problemas de desconcentración de concentración del ingreso y de falta de difusión de permeabilidad de la riqueza hacia las clases más bajas. Y el libro está ahorita en discusión de Thomas Piketty sobre el capital en el siglo XXI. Orienta un poco el estudio hacia que las diferenciaciones para que un país sea más o menos equitativo en la distribución de ingresos está muy asociado a su política económica, o sea, las estructuras de gobierno que permiten mayor o menor libertad o mayor o menor
facilidad de movimiento de los actores productivos. Sí, es cierto. Inclusive, digamos, hay también un libro de un autor chino que se apellida Song. El título es muy sugestivo, se llama Pateando la escalera en español. Pero ¿a qué se refiere con eso, Pateando la escalera? De que precisamente ese mito de que con la liberalización se genera una escalera hacia la industrialización y hacia el desarrollo económico como tal, o sea, de manera así ortodoxa, no es cierta, a menos que se empleen otro tipo de medidas como las que China se ha adoptado, pero más o menos en ese sentido. Gracias por su oportunidad de hacer más que todo una reflexión. De manera personal pienso yo que no es comparable al 100% el proceso de liberación chino y en este caso el mexicano, porque de entrada aquí sí se debatió. Tenemos un congreso que bien que mal es libre en esas cosas y pues los chinos no, tienen un aparato del partido con una directriz vertical donde pues pobre el chino que se le ocurra diferir, ¿sí? O sea que ya de entrada no son comparables a mi punto de vista los procesos de liberación, que sin duda puede estar dando un poco más de beneficio en China, puede hacer, ¿verdad? Pero a largo plazo yo pienso que se va por buen camino en México y que el sistema de gobierno chino pues no deja comparar, ¿sí? Fue pues obviamente lo que ellos pensaron hacer y por eso se hizo. Ahorita te doy la palabra, nada más quiero un poquito replicar un poco lo que dices. Es cierto de que digamos el gobierno centralizado de China, eso es evidente, ¿no? Por una parte, pero lo que también es importante es la ideología con la que se dan las estrategias de política económica. Digamos, ahí había una estrategia de Estado, si se quiere un Estado centralizado, pero una estrategia que conllevaba a determinados objetivos y metas que no solamente se han cumplido, sino se han cumplido con creces, ¿no? Entonces eso da un grado de veracidad y de aceptación por un gran porcentaje del pueblo chino, porque están viendo resultados. En cambio en México, que se presume de la democracia, o sea, yo en lo personal no creo que exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa representación que se dice en el Congreso ni es democrática en nada, sino que es, digamos, de políticos que no responden precisamente a las necesidades directas de la población en general, ¿no? Y luego, por otro lado, que los objetivos que plantea la política económica mexicana no se han cumplido nunca. O sea, tenemos ya cerca de 40 años con una crisis económica y financiera que no ha podido recuperarse. Si nosotros, y ahí están, creo que en el libro que te dejé, Luis Eduardo, las estadísticas. ¿Cuál era el crecimiento económico de México de los años 60 hasta principios de los 80? Era de 6.7% promedio anual, ¿sí? En cambio, desde 1980 hasta el año 2010 tenemos un crecimiento menor al 2.4%, ¿sí? Eso nada más en cuanto a crecimiento económico, sin tomar en cuenta, ¿sí?, el crecimiento de la población, ¿no? Y si esto todavía lo reduces en periodos, hay veces el crecimiento es ridículo. En los últimos 10 años no ha crecido el Producto Interno Bruto, ni siquiera ha llegado al 1.4%. Entonces, o sea, no puede ser, o sea, que nos tengan digamos, un argumento de democracia y de política económica que no existe, que tenemos sexenios en donde el sector industrial ha demandado que haya una política industrial clara, ¿sí? No hay una política industrial en México, ¿sí? Hay una política selectiva hacia algunas ramas de actividad y hacia algunas empresas,
pero no en cuanto a una rama en general, ¿sí? Entonces eso quiere decir que no hay política industrial, es una política de amigos. Los que realmente concuerdan con proyectos económicos son los que han prosperado. Por eso es que están las grandes multinacionales mexicanas, parece redundante, pero que surgieron en México, pero que ya se han transnacionalizado, ¿no? Digamos, Telmex, Cemex, FEMS, etcétera, que sí se han transnacionalizado. Y si tú observas, la mayor parte de las inversiones, por lo menos las de consideración que han tenido estas grandes empresas en el último decenio, han sido en el extranjero, no han sido en México. O sea que México se capitaliza parcialmente y se capitalizan las empresas, ¿sí? Pero digamos, no vemos indicadores tangibles que te digan que se están cumpliendo con los planes de desarrollo sexenales, ¿no? O sea, digamos, se va uno con los números y con la percepción que también tiene la población. El salario mínimo de los trabajadores en los últimos 30 años, ¿sí? México es el que ha tenido un incremento al salario mínimo más bajo de toda América Latina. Inclusive República Dominicana y Haití están por arriba en el crecimiento del salario mínimo, más que México. Entonces, ¿cómo puede uno creer que la política macroeconómica de nuestro país sea exitosa? Sinceramente, yo lo dudo. No quiero hacer polémica, ¿no? Digamos, yo llamo a la reflexión porque, digamos, esas son las cifras que todo el mundo vemos, ¿no? Y esto sin considerar también el sector informal, que ahorita ya está en 45% mínimo de la economía nacional. Si no existiera esa economía informal, ¿qué sería de la economía formal? ¿Qué sería de todos los subocupados que estarían, digamos, dentro de las estadísticas de desocupación más altas de los países latinoamericanos? Compañero. Sí, bueno, lo que se comenta, ¿no? Gracias. Es paradójico que un país centralista, con decisiones verticales, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, de libertades, tome decisiones económicas importantes que le han reflejado un crecimiento importante, que lo ubica donde lo ubica, ¿no? Y en nuestro país, con 102 años, con un discurso de libertades, no se tomen decisiones todavía que impacten positivamente a su crecimiento. Gracias. Miren, ahorita me olvidé también de dar un ejemplo en contraposición, digamos, tal vez si se considera el ejemplo de China pareciera muy radical, pero vamos a poner otro ejemplo similar, el de la República de Corea del Sur, ¿sí? Si nosotros vemos las estadísticas de la balanza comercial de Corea del Sur y la de México en el año 1980 estaban casi a la par, ¿sí? Pero empieza la liberalización, ¿sí? de capitales y comercio en general, de bienes y servicios. México, observas las estadísticas, tiene una balanza comercial deficitaria de manera estructural. ¿Por qué? Porque está importando más que lo que exporta. Ahora, los destinos hacia donde el capital, hacia donde las exportaciones e importaciones se dirigen y de donde provienen, son más del 90%, no, como más del 85% provenientes de Estados Unidos, ¿sí? Mientras que Corea tiene una balanza comercial superavitaria, ¿sí? Y tiene una diversificación de su actividad comercial en el mundo tremenda. Ahí sí son ejemplos, digamos, más similares. ¿Qué es lo que está sucediendo con Corea del Sur? ¿Qué es lo que está sucediendo con México? Yo creo, o sea, yo obviamente amo México. Yo quisiera que en realidad las políticas fueran más acertadas y conllevaran a un crecimiento económico sostenido, que a su vez, digamos, generaran desarrollo y bienestar, ¿no? Pero desgraciadamente vemos que todas las políticas que se aplican están muy en la ortodoxia
que ya ni siquiera el Fondo Monetario Internacional defiende. O sea, no se han querido mover de ahí. Nuestros directores o presidentes del Banco Central, todos han sido miembros del Fondo Monetario Internacional y alumnos de Harvard. Entonces, ¿qué política de Estado es la que tenemos? ¿Qué política monetaria? Simplemente restringir los procesos inflacionarios sobre la masa monetaria, eso no es suficiente. En fin, no sé, ¿hay algún otro comentario? Bueno, hace rato mencionaba el caso japonés y tendemos a pensar que la industrialización llegó después de la Segunda Guerra Mundial, pero sabemos que Japón al final de la era Tokugawa, hace rato que mencionó lo de las bicicletas, tuvo un desarrollo económico extraordinario, ¿no? Y meteórico. Tan así que en 30 años le ganó una guerra a China, luego en el 4 le ganó una guerra a Rusia. Y hemos de ver que en ese desarrollo de lo que luego sería el gran militarismo japonés, había un poderío económico, evidentemente, ¿no? Hacían sus barcos, hubo ferrocarriles, un gran desarrollo. Al mismo tiempo, aquí estábamos en el periodo del Porfiriato, pero se da que aquí la infraestructura, que es en gran medida hecha en base al capital americano y británico, tiene la línea de exportar la materia prima, ¿no? Materia prima y mano de obra barata. Había voces en Estados Unidos en ese tiempo que hablaban de esto, ¿no? La no alteración del orden natural. México como, surtidor de materias primas a la economía norteamericana que te regresaba un producto hecho. Pareciera que hoy México da grandes pasos a volver a ese orden natural, ¿no? Del que probablemente en algún tiempo se emancipó, pero particularmente viendo la cuestión de la energía hoy, qué pasos está dando el gobierno, la política energética, me parece que es muy claro que México va a cubrir nuevamente ese espacio de lleno, ¿no? Lo que ha tenido o lo que ha sido la consecuencia de la actualidad de Rusia, de la actualidad del Medio Oriente, que hace que para muchos mercados sea difícil traer de allá la energía. Yo creo que estamos instalados nuevamente en ese orden, mano de obra barata y materias primas. Sí, de hecho es la tendencia, o sea, las estadísticas lo mencionan. Si bien es cierto que ha crecido enormemente la exportación de bienes manufacturados, pero repito, en manos de quién está esa industria manufacturera, principalmente la industria transnacional maquiladora. Bueno, y yo hacía la comparación con el Japón porque en ese tiempo Japón tiene su desarrollo propio, contrastándolo con el Porfiriato, digamos que es al mismo tiempo, las mismas décadas prácticamente, en la restauración Meiji. Japón tiene un desarrollo nacional y México es pues, un desarrollo de testaferros, ¿no? y de intereses internacionales. Sí, así es. Y miren ustedes, estuvimos en una época, dirán que uno un poco se aferra al pasado, pero no simplemente es ver ejemplos de tendencias evolutivas o involutivas, ¿no? Digamos, dentro del paradigma de importación de productos industriales, ¿no? De sustitución de bienes manufacturados, estuvimos en una época en donde estábamos generando bienes de capital, ¿no? Pues muchos de ustedes que son más o menos generaciones similares a la mía, digamos, recordarán que en los años 60, ¿no? Estaba, por ejemplo, el polo de desarrollo industrial de Irolo, en el estado de Hidalgo, en donde estaba ya la industria automotriz con, digamos, tecnología francesa que se había adquirido de la Peugeot y de la Renault, y por otro lado de la Chrysler, para generar una industria automotriz nacional.
Y de ahí se empezaron a producir los automóviles Valiant, ¿no? Por la empresa BAM, que era Vehículos Automotores de México, ¿sí? Entonces se produjeron en algunos pocos años automóviles fabricados casi totalmente en México. Creo que lo único que estaba en proceso de asimilación era la producción de monoblocks, pero todo lo demás ya era fabricado ahí, ¿no? Y lo mismo sucedió con la otra empresa que también era derivada de la Renault, que era la DINA, Diesel Nacional, ¿no? Todo en ese mismo complejo. Entonces estaban produciendo automóviles, se empezaron a construir carros de ferrocarril, por eso ahí estaba la Canacá, ¿no? La Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, que esta ya en sus postrimerías alimentó a la construcción de los carros del metro en la Ciudad de México. Pues con la tecnología francesa la adaptaron y estaban ya construyendo carros de tren, ¿no? Y así muchas otras empresas, ¿no? Y sin embargo ya con la reestructuración industrial y el ajuste estructural se tuvieron que privatizar. ¿Y qué pasó con ellas? Se perdieron, ¿no? Lo mismo los ferrocarriles nacionales de México, que era una red nacional tanto de carga como de pasajeros, si bien no es cierto obsoleta, ¿no? Pero que de alguna manera caminaba, ¿no? Sin embargo, se vende, no solamente a una sola empresa, sino a diversas empresas, 3, 4 empresas. Ahora existe solamente el ferrocarril de carga por fragmentos, ¿no? Ni siquiera hay una red integrada de ferrocarril. Es más, líneas de ferrocarril es lo más absurdo. El tan sonado ferrocarril transísmico en el istmo de Tehuantepec ni siquiera llega de un lado a otro, el Pacífico y el Atlántico, de veras. Yo he hecho investigación de campo ahí. Yo me tocó preguntar a muchas personas en Coatzacoalcos dónde estaba la terminal del ferrocarril. Nadie sabía que había una terminal de ferrocarril. ¿Por qué? Porque la terminal está en los patios de una de las plantas de Pemex. O sea, no llega al puerto, ¿sí? Sino que está ahí en los campos de Pemex. Entonces sirve solamente para la transportación de los productos petroleros. Y por el otro lado, no llega hasta Salina Cruz tampoco. Entonces, bueno, ¿qué es ese ferrocarril transísmico? Y son unos cuantos kilómetros que faltan para que se integre de costa a costa y no hay poder humano que lo haga, ¿no? Entonces, ya muchas de estas medidas resultan de lo más absurdas, porque no hay una visión de Estado que diga, bueno, se necesita una integración de la infraestructura, como aquí lo menciona el compañero. No, cada quien por su lado, ¿no? Y como es la liberalización, entonces cada quien haga lo que quiera. ¿Y dónde hay un...? O sea, hace rato decía el compañero que había consultas, ¿no? Consultas populares. Las consultas populares, miren, yo he estado en decenas de consultas populares cada que hay un plan de desarrollo, ¿sí? Es nada más una pasarela de ponencias. Ya cuando se trata de realmente integrar, es porque ya está preintegrado el documento. ¿Y quién le hizo caso a una propuesta pensada? No la mía, a lo mejor la mía ni era pensada, pero digamos de muchos otros. Yo conozco realmente expertos que han sido llamados y nunca sus propuestas han sido incorporadas. Un colega mío del instituto es experto en exploración y producción petrolera, y cada rato que se requiere lo llaman en la Cámara de Senadores. Él va a presentar su ponencia, sus propuestas. ¿Quién le hace caso? O sea, existe la consulta, pero no se trata de que la consulta exista, sino que realmente se incorporen las propuestas de la base a un plan y con objetivos determinados, ¿no? Y no nada más como una acción totalmente retórica y demagógica. En fin, bueno, ya no quiero hablar más. Gracias por su atención. Gracias, doctor. A nombre del Colegio de Tamaulipas, enseguida el candidato doctor Luis Eduardo Ramírez Ciro, coordinador general académico del Colegio de Tamaulipas, le hace entrega de un reconocimiento
Muy buenas noches. A nombre del Colegio de Tamaulipas y de su rector, el candidato doctor Ruy Matías Canales González, quiero agradecer su muy interesante disertación y todo el conocimiento que nos ha dejado, doctor, y le entrego un reconocimiento que a la letra dice: el Colegio de Tamaulipas otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Bustamante Lemus por su brillante disertación de la conferencia magistral Globalización, mitos, retos y oportunidades, la cual se efectuó el día 14 de agosto de 2014 en esta institución. Muchas gracias, doctor. Ya forma parte de esta familia. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias a todos.